Número 4. Rumores. Una vez que la base de la oración ha sido destruida, los satanistas pueden hacer lo que se les antoje. Una de las cosas más fáciles es echar a correr rumores. El chisme es un instrumento de primera para Satanás. Poca gente tiene fortaleza para pasar por alto un rumor que ha escuchado. Los satanistas pueden destruir con facilidad la credibilidad del pastor y de los verdaderos cristianos en una iglesia valiéndose de rumores. Exhortamos a todos los líderes de la iglesia a que tengan mucho cuidado. Nunca vayan solos a la casa de un miembro del sexo opuesto a ayudar o aconsejar. Pueden enredarlo fácilmente, aun cuando uno no haga nada indigno o incorrecto. ¿Quién puede demostrarlo? Muchos pastores han sido destruidos por esas trampas. Primera de Tesalonicenses 5:22 dice: Apartaos de toda especie de mal. Los cristianos harían bien en seguir fielmente lo que dice este pasaje. Número 5. Enseñar y tergiversar doctrinas. A los satanistas les encanta enseñar en las iglesias. Como maestros pueden hacer un tremendo daño. ¿Sabe usted realmente cómo anda con el Señor, su maestro de escuela dominical? ¿Sabe bien lo que están enseñando a sus hijos o a los demás? Durante varios años fui maestra de escuela dominical en una iglesia bíblica carismática de mi pueblo y dirigí e instruía al coro de jóvenes al mismo tiempo que servía a Satanás. Sufro al pensar en las muchas vidas jóvenes que destruí reclutándolas para el satanismo en esas clases y los muchos otros cuyo tiempo malgasté al no enseñarles el verdadero evangelio de Jesucristo. No se deje engañar. Muchos pastores de iglesias grandes y ricas de nuestro país son satanistas. Su influencia es grande y se salen con la suya porque los cristianos son demasiado perezosos para estudiar la Biblia y comprobar lo que les están enseñando. Estas son las 3 áreas básicas que los satanistas más enseñan. La oración. Hacen de la oración algo sumamente complicado. A veces enseñan que hay varios pasos que el creyente debe dar para asegurarse de que está en la correcta relación con Dios antes de poder tener poder en la oración y antes de que Dios pueda oírlos. Citan y tuercen muchos pasajes para que su falsa doctrina parezca legítima. Innumerables personas dejan de orar porque la forma de orar que les han enseñado es pesada y compleja. Exhortamos a que estudien Hebreos 4:14-16. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El buen mensaje de salud y riqueza, una de las más destructivas doctrinas satánicas de hoy día, es la que encierra el mensaje de salud y riqueza. Una de las mejores maneras de lograr que la gente no se moleste en ayudar al hermano y de desalentar a los cristianos verdaderos que sufren persecución, la hay en nuestro país hoy día. En la enseñanza da que el cristiano tiene que estar siempre saludable y próspero. Si alguno no lo está es porque algo anda mal en su vida. Los pasajes que demuestran la falsedad de esta doctrina son demasiados para enumerarlos. Un versículo breve que lo cubre casi todo dice: y también todos los que quieren vivir piana, persistentemente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Note que no hay límite en cuanto a qué tipo de persecución el creyente ha de sufrir. Puede ser lo mismo financieramente que física o emocionalmente. La doctrina del amor. No podemos juzgar a nadie. Los satanistas se protegen con esta doctrina y los cristianos pasivos no quieren pisarles los callos a nadie. No quieren que se les moleste porque si lo hacen, su reposada, próspera y bien planeada vida puede dejar de ser reposada y próspera. Número 6. Destruir la unidad familiar.
Satanás sabe que si logra romper la unidad de las familias, rompe también la unidad de la iglesia y añadiría yo, de nuestra nación. De la iglesia, los satanistas que están en las iglesias luchan por separar las familias. Comienzan todo tipo de programas para adolescentes, intermedios y preescolares. Desarrollan programas separados para mujeres y hombres, para así mantener también a los padres lo más separados posible. Los muchachos necesitan escuchar sermones y participar en las reuniones de oración, tanto como sus padres. A través de la Biblia vemos el principio de aprender unidos a los padres. Los muchachos aprenden a respetar a Dios y a la iglesia, aprendiendo a sentarse quietamente en la iglesia a escuchar al pastor. Inmediatamente después de que se crean programas separados para la juventud, le pierden respeto al pastor y a la iglesia. No tienen que sentarse a escuchar al pastor, que es demasiado aburrido. Esta es la actitud que pronto desarrollan. ¿Qué mejor manera de que los hijos aprendan a orar que hacerlo con sus padres? Los esposos y esposas están constantemente bajo ataques de Satanás. En estos días de divorcios fáciles, las parejas necesitan pasar tiempo juntos para permanecer unidos. Separarlos en las iglesias, así como retiros, etcétera, es un gran paso para crear separación entre los esposos y esposas. Número 7. Impedir toda enseñanza precisa sobre Satanás. Porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda Corintios 2:11. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio, y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. Sed templados y velad porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente anda alrededor buscando a quien devore. Primera Pedro 5:8. Y esta es la condenación porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Una de las principales metas de Satanás y sus siervos es evitar cualquier enseñanza sobre sus actividades. Mientras la gente permanezca ignorante en cuanto a Satanás, este relativamente no tiene problemas en cuanto a hacer lo que le plazca. A los satanistas se les ordena siempre impedir cualquier enseñanza sobre Satanás en las iglesias a que asisten. Las excusas son muchas. Dicen que cualquier enseñanza sobre Satanás lo glorifica, que aparta del Señor la mente de la gente, que tienta a la gente a volverse a Satanás, etc. La palabra de Dios enseña con gran claridad mucho sobre Satanás y nos advierte que si no nos percatamos de nuestro enemigo, tomará ventaja sobre nosotros. Un simple conjuro de un satanista asigna un demonio a cada persona que asiste a la iglesia en la que él participa. El propósito del demonio es estar de guardia. Y en el momento en que alguien dice algo de Satanás, pone en la mente de la persona el pensamiento que no debería estar oyendo hablar de Satanás. Cuidado, lo que más alto hablan en contra de que se enseñe de Satanás y sus tácticas quizás sean satanistas. Número 8. Lanzar ataques de brujería contra los principales miembros de la Iglesia. Esta es otra razón por la que orar es tan importante. Cualquier pastor, líder o miembro de la Iglesia que realmente esté tomando una posición junto al Señor y en contra de Satanás va a ser víctima de tremendos ataques de brujería. Serán afligidos con toda suerte de enfermedades físicas, dificultad en concentrarse, confusión, fatiga, dificultad al orar. Los miembros deben mantenerse continuamente en oración e intercesión por los líderes de su iglesia. Cuando se pierde la base de la oración, el pastor y los líderes tienen que enfrentar solos estos ataques. A veces son vencidos. Por eso, en el final de casi todas sus cartas, Pablo pide a sus hermanos cristianos que oren por él. Es increíble número de iglesias sin poder y muertas en nuestro país. Son un testimonio del éxito que está teniendo Satanás con sus bien elaboradas tácticas. Oremos que cada cristiano que lea estas palabras vaya al Señor en oración y le pida que los dirija en cuanto a cómo luchar contra los ataques dentro de nuestras iglesias. Capítulo 18. Enfermedades demoníacas. Habla Rebeca. La participación de los demonios en las enfermedades que afligen el cuerpo humano es un tema muy debatido y mal comprendido.
No estoy tratando de terminar con el debate porque sé que es imposible. Quisiera presentarle a usted, lector, algunos pasajes bíblicos y experiencias personales como médico y hacerle partícipe de lo que el Señor me ha enseñado en cuanto a este problema. Sé muy bien que algunos líderes en las iglesias enseñan que toda enfermedad física es resultado directo de alguna infección demoníaca y que la única manera de curar es echar fuera demonios. Otros se van al otro extremo y dicen que un cristiano no puede ser tocado por los demonios. Veamos la palabra de Dios. A mí, como médico, me encanta el Evangelio de Lucas, porque veo tantos lugares en los que Lucas presenta el punto de vista de un médico. Se toma el cuidado de señalar diferencias cuando se trata de enfermedades, mientras que otros no se percatan de lo mismo. Según Lucas 6, 17, 18, Jesús descendió con ellos y se paró en un lugar llano, y la compañía de sus discípulos, y una grande multitud de pueblo de toda Judea y de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle, y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Fíjese que señala que algunas de las enfermedades eran sanadas y que algunos recibían la sanidad cuando se expulsaba de ellos los espíritus inmundos. Y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Lucas 7:21. De nuevo se hace la distinción. Hay dos casos bien claros que aparecen también en Lucas y que demuestran lo mismo, que algunas enfermedades son completamente físicas y que algunas son causadas por demonios. Y como Jesús aún se acercaba, el demonio le derribó y despedazó, mas Jesús increpó al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y se lo volvió a su padre. Lucas 9:42. Y levantándose Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón, y la suegra de Simón estaba con una grande fiebre, y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, riñó a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y ella levantándose luego le servía. Lucas 4:38-39. Las partes en las letras gruesas muestran la clara diferencia. En el primer caso Jesús reprendió al espíritu inmundo, en el segundo sanó reprendiendo a la fiebre física. Los demonios pueden causar enfermedades, y lo hacen. No toda enfermedad es demoníaca, pero una significativa parte sí lo es. Debemos recordar que la muerte física y la muerte espiritual son consecuencias de la caída de Adán. Las alteraciones en nuestro cuerpo físico causadas por el pecado nos hacen vulnerables a un sinfín de enfermedades físicas. El Señor me ha enseñado mucho en cuanto a esto. Los demonios son expertos en bacterias y virus y causan enfermedades colocándolos en cuerpos humanos, pero también pueden dañar directamente. Los demonios destrozan el cuerpo físico a nivel molecular, lo hacen de tal manera que provocan un daño devastador sin alterar la apariencia de las estructuras celulares que observamos en el microscopio. El daño que producen suele requerir tratamiento con medicinas, nutrientes, etcétera, pero solo por revelación directa del Señor, el médico puede saber lo que de veras le sucede al paciente y qué tratamiento aplicar. Pocos médicos cristianos están dispuestos a correr el riesgo de confiar en el Señor tan completamente. No estoy abogando que se trate al paciente sin hacer las debidas pruebas para el diagnóstico, pero todo médico, reconózcalo o no, encuentra un desconcertante número de casos en los que ningún diagnóstico se ajusta a lo que anda mal en el paciente. En tales casos es responsabilidad del médico buscar la dirección del Señor con ayuno y oración. Uno de los más sorprendentes casos de daño demoníaco fue el caso que se me presentó al final de mi entrenamiento. En aquellos días yo era residente de medicina interna en la unidad de cuidados intensivos. Un día trajeron a Bob, un hombre de 35 años procedente de un hospital de una ciudad más pequeña donde había estado hospitalizado por una semana. Había enfermado de repente y le daban unas fiebres extremadamente altas. Su médico no había podido hallar la causa. Cuando lo examiné el día en que lo ingresaron, tampoco pude hallarle nada, pero era evidente que estaba gravemente enfermo. Cuando comencé con la rutina de los análisis y pedí a otros especialistas que lo vieran también, comencé a orar intensamente que el Señor me revelara el problema de aquel hombre. A la siguiente mañana Bob abandonó la cama
y dijo que se iba del hospital en aquel mismo instante, porque si no, lo matarían. Por más que le hablamos, no pudimos convencerlo. Finalmente su médico particular obtuvo un permiso judicial para retenerlo en el hospital. Cuando el permiso llegó, Bob se desmadejó y se quedó en la cama mirando al techo y musitando palabras incoherentes, sordo a cualquier estímulo. Permaneció en esa condición durante los siguientes 2 días, mientras que su estado físico se deterioraba rápidamente. Finalmente, a la tercera mañana, mientras me alistaba para irme a trabajar, el padre me habló y me dijo que Bob era sumo sacerdote de un pueblo vecino. Su enfermedad era un castigo satánico porque había disgustado a Satanás en cierta cosa. Bob había querido salir del hospital porque se había encontrado con el poder demoníaco de David, el sumo sacerdote local que era médico en el Memorial Hospital. Excepto por mutuo acuerdo, dos sumos sacerdotes nunca permanecen en el mismo territorio sin que entablen un duelo a muerte. Bob sabía que en su debilidad física no podía enfrentarse a David. El padre me pidió que fuera y sometiera a los demonios del control mental y la confusión y que luego le dijera a Bob que yo sabía quién era y lo que estaba sucediendo y que le iba a hablar del Evangelio, esperando fervientemente haber entendido bien al Señor. Fui a cumplir su orden. Al entrar en la habitación de Bob aquella mañana, me aseguré de que no hubiera nadie en el cuarto y cerré la puerta. Intenté que me respondiera, pero no lo logré. Bob continuó con sus incoherencias. Entonces, apoyándome en los abarrotes de la cama, dije: demonios del control mental y de la confusión. Mi amo Jesucristo me ha enviado a ponerlos a ustedes bajo sujeción en el nombre de Jesucristo. No pueden seguir afligiendo a este hombre. El resultado fue dramático. Al instante Bob dejó de musitar sus incoherencias, volvió el rostro y me miró. Estaba completamente lúcido. Buenos días, me dijo. ¿Deseaba algo? Sí, tengo un mensaje para usted del Dios Supremo. Y le dije las cosas que el Padre me dijo. Entonces, en breves palabras, le hablé del Evangelio. Bob tiene que comprender que su única esperanza es Jesucristo. Satanás está determinado a matarlo. Seguir sirviéndole a él le acarreará destrucción y, lo que es peor, una eternidad en el infierno. Me miró con fingida sorpresa. ¿Quién es usted? ¿Está loca? No sé de qué me habla. Claro que no lo sabe. Mi Dios no miente. Mire, váyase, no quiero saber nada de Jesús. Bueno, si así lo desea. Con esto salí del cuarto. Desde aquel momento Bob permaneció completamente alerta y cuerdo. Tengo que confesar que me divertí pidiendo a los especialistas una explicación de su súbita recuperación, a pesar de que su condición física no había mejorado. Ninguno me pudo dar una explicación razonable. Seguí ayunando y orando intensamente por Bob, para que el padre le diera por lo menos otra oportunidad. 4 días después, Bob estaba al borde de la muerte. Sus riñones se habían paralizado 2 días antes. El corazón le fallaba. Había paralizado 2 días antes y los pulmones se le estaban llenando de agua. La presión la tenía tan baja que los teníamos bajo medicación intravenosa para mantener su presión a un nivel razonable. Sabía que en poco tiempo tendría que ser colocado en una máquina que lo ayudara a respirar. Sufría de un dolor continuo que no podíamos controlar. Entonces el padre me habló otra vez y me dijo que una vez más le hablara del Evangelio. Al igual que antes, me aseguré de estar sola en el cuarto. Bob, usted está muriendo. ¿No se da cuenta? ¿No cree que es hora de que se sincere conmigo? Sí, quizás tenga razón. ¿Recuerda nuestra conversación de hace 4 días? Sí que la recuerdo. Es verdad, soy un sumo sacerdote y quería irme porque sabía que David me mataría. Bob, es necesario que comprenda que Jesucristo es su única esperanza, porque no le pide que lo perdone y que Él sea su maestro en vez de Satanás. Quisiera hacerlo, pero no me es permitido. ¿Por qué? Porque Satanás está aquí. Señaló hacia el lado opuesto de la cama. Yo no veía nada, pero mi espíritu sentía su presencia. No, el Señor lo tiene bajo sujeción. ¿Quiere una señal de que es verdad? El Señor me había dicho que podía expulsar al demonio del dolor para demostrar que decía la verdad. La expulsión del demonio
lo aliviaría inmediatamente de su dolor. No, el hecho de que sea tan loca en atreverse a entrar aquí me basta. Entonces las lágrimas le bañaron el rostro y me tomó de la mano. Con voz temblorosa le pidió a Jesús que lo perdonara y que fuera su dueño. Entonces se volvió hacia el otro lado de la cama, dirigiéndose directamente a Satanás, le dijo que no volvería a servirle y que no le importaban las consecuencias. Siguiendo la dirección del Señor, expulsé varios demonios que le producían fiebre, dolor, parálisis de los riñones, etc. El dolor se le quitó inmediatamente y estuvo 2 horas sin dolor por primera vez en muchos días. A las 2 horas se le suspendieron las medicinas para la presión. A los 2 días salía de la unidad de cuidado intensivo y en menos de 2 semanas era dado de alta del hospital. Estaba completamente sano. Los especialistas atribuyeron su enfermedad a un virus diagnóstico que suele ofrecerse cuando nadie sabe qué es el problema. A veces me pregunto cuántos pacientes he visto que han muerto de una enfermedad devastadora sin que se haya emitido un diagnóstico. Por lo general se le echa la culpa a un virus. Los médicos cristianos deben diligentemente, con mucha oración y ayuno, buscar dirección y revelación del Señor en tales casos. Además, Santiago 5 es un pasaje que demasiadas veces las iglesias y los médicos pasan por alto. A veces, la única manera de sanar heridas y enfermedades demoníacas es por medio de la fe y la unción con aceite. Otro medio con que comúnmente los demonios afligen los cuerpos físicos humanos es el dolor. Los dolores varían en severidad, pero suelen ser devastadores y médicamente hablando no se les suele hallar motivo. Cada vez que veo un paciente que está pasando por un fuerte dolor al cual no le puedo hallar una causa física, inmediatamente busco al Señor para que me revele la causa. Suele ser demoníaca. Cuando los satanistas luchan con brujerías, el perdedor frecuentemente termina en la sala de emergencia de un hospital con un fuerte dolor al que no se le halla la causa. Los demonios no siempre ocasionan daño físico, a la vez que causan dolor y no tienen que estar dentro del cuerpo para causar dolor. A veces los cristianos se ven afligidos con este tipo de dolor. Por lo general no se imaginan que el problema es demoníaco, ni de dónde llegan los demonios. Los demonios que las brujas lanzan casi siempre afligen a la persona desde afuera, especialmente si son cristianos nacidos de nuevo. Además, los espíritus humanos, como describimos en la figura F del capítulo 14, pueden afligir desde el exterior del cuerpo como los demonios, aunque los demonios son casi siempre la causa, excepto cuando hay puertas de odio de por medio. He visto varios casos en que la aflicción del paciente era el resultado del odio dirigido hacia ellos por otra persona. En estos casos, una simple unción con aceite y oración por la persona afligida para que el Señor la escude de cualquier odio dirigido a ellas ha sido efectivo cuando las demás medidas han fallado. Un buen ejemplo de tal dolor es el caso de un joven de algo más de 30 años al que llamaré Juan. Juan llegó a emergencias una noche con un fuerte dolor en el pecho, típico de un ataque al corazón. Lo ingresé y lo sometí a varias pruebas, todas las cuales dieron resultado negativo. 2 semanas después de haber sido dado de alta, volvió en medio de una notable agonía. Tenía el mismo dolor. Sospeché que era un satanista sufriendo el postrer resultado de una lucha, pero en ese momento todavía el Señor no me había revelado nada. Como ya le había hecho todas las pruebas que se hacían en el hospital en que yo trabajaba, lo envié a una gran ciudad cercana para que lo examinara algunos cardiólogos. Lo ingresaron en el hospital y lo sometieron a otros exámenes. Hasta le hicieron lo que llamamos caterización cardíaca, en que se le inyecta tintura en las arterias del corazón para ver si hay alguna obstrucción de flujo sanguíneo. De nuevo todo dio negativo. Cuando Juan regresó a verme tras una completa evaluación, se sentía muy desalentado porque todavía estaba incapacitado con frecuentes accesos de dolor en el pecho. Dirigida por el Señor, me senté y lo confronté con el hecho de que yo creía que él era satanista y que su dolor en el pecho era el resultado de una lucha demoníaca entre él y otra persona. Quedó asombrado, tan asombrado que ni siquiera intentó negar que yo estaba en lo cierto. Conversamos extensamente. Le hablé del Evangelio y le dije que su única esperanza era Jesucristo. Tristemente aquel joven quería poder
a cualquier precio. A pesar de todo lo que le había sucedido, estaba determinado a permanecer en el satanismo. Reconocía que su dolor era causado por luchas demoníacas. Por fin se fue del estado para alejarse del otro satanista más fuerte y establecerse en un nuevo capítulo para tratar de incrementar allí su poder. A menudo oro por aquel joven y me pregunto qué habrá sido de él. Qué triste que una vida como la suya se malgastara por una ambición desmedida de poder. Los diferentes tipos de problemas emocionales que pueden ser causados por demonios son innumerables. Repito, sin embargo, que no podemos dar por sentado que todos los desórdenes emocionales son demoníacos en su origen. He visto muchos casos tristes de cristianos que han sido muy dañados cuando les han dicho que su problema es demoníaco y en realidad lo que tenía era una muy natural reacción humana a las tensiones de la vida. No olvidemos que somos seres humanos. Cuando nos convertimos no nos volvemos super seres, seguimos siendo susceptibles a las debilidades y a los efectos de la tensión. Creo que debemos comentar uno de los problemas que más afligen a la raza humana, la depresión. Mucho dice la Biblia sobre la depresión. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar por las saludes de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí abatida. Acordárame por tanto de ti desde tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Salmo 42, 5, 6. En los salmos y otros lugares hay muchísimas referencias a la depresión. La batalla es real y somos muy humanos. Le agradezco al Señor que haya incluido tales pasajes en la Biblia. Veamos el siguiente pasaje. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? ¿Por qué nuestra alma está agobiada hasta el polvo? Nuestro vientre está pegado con la tierra. Salmo 44, 23, 25. Si un creyente nacido de nuevo trata de decirme que nunca ha sentido las emociones expresadas en los dos pasajes citados, le diría que o nunca se ha puesto junto al Señor a pelear la batalla espiritual o está mintiendo. Veamos la sinceridad con que el apóstol Pablo escribió. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación, que nos fue hecha en Asia, que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas de tal manera que estuviésemos en duda de la vida. Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos. Segunda de Corintios 1, 8, 9. Son muchas, muchísimas las causas de la depresión. Tristemente, muchas personas que participan en ministerios de liberación dicen que toda depresión es demoníaca. Creo que esto es porque los humanos siempre buscamos la solución fácil en cualquier circunstancia. Si todas las depresiones fueran demoníacas en su origen, la solución sería fácil, echar fuera al demonio y se acabó. En mi experiencia, que la mayoría de los casos serios de depresión que he visto no han sido el resultado de que el demonio de la depresión haya entrado en la persona. Los casos más frecuentes que he visto son el resultado directo de una falta casi completa de control de la mente. Vea los amplios comentarios sobre el control de la mente que hacemos en el capítulo 16. La palabra de Dios nos dice claramente que llevemos cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 3:5. La gente que está bien deprimida, incluso cristianos, casi nunca obedece este mandamiento directo del Señor. Permiten que cualquier pensamiento que Satanás y sus demonios hayan puesto en sus mentes permanezca allí. Nunca se detienen a evaluar la precisión de sus pensamientos en relación con la realidad de las circunstancias o con las circunstancias a la luz de la palabra de Dios. Aceptan cualquier pensamiento como si fuera propio. Aceptan. En otras palabras, son perezosos. Han permitido que la mente se les escurra hacia una perezosa pasividad y en tal estado pueden caer bajo un tremendo tormento emocional producido por fuerzas demoníacas. La batalla para volver a controlar nuestra mente es una de las batallas más difíciles que se libran, pero vale la pena el esfuerzo. He tratado muchos casos de depresión en mi práctica de la medicina, porque pronto se corrió la voz de que yo era una doctora cristiana,
Puedo decir que todos los casos de depresión que he tratado, excepto los pocos que son resultado directo de infección demoníaca, han mejorado dramáticamente al tomarse los pasos para el control de la mente que enumeramos en el capítulo 15. Fíjese cómo David hacía esto en el Salmo 42 al decir, aún le tengo de alabar. Decía esto para vencer los pensamientos depresivos de su alma, de su mente, y decir que llegaría a alabar al Señor. La alabanza juega un papel muy importante en la cura de la depresión. Note mi propia experiencia al final del capítulo 14. Otras causas comunes de depresión son la pérdida de algo grande como un ser querido, la enfermedad y la debilidad física, los grandes cambios adversos en las circunstancias de la vida y, por supuesto, el mismo agotamiento, especialmente en personas que están participando en una batalla espiritual. Los que estamos participando en batallas espirituales tenemos que ser siempre sensibles y obedientes a la dirección del Señor en estos asuntos. Cuando el Señor nos mande a detenernos y descansar, lo mejor es obedecerlo sin importar lo innecesario que nos parezca en el momento. Si no, no dude que pronto nos desplomaremos. Con esto quiero decir que sufriremos alguna dificultad física o emotiva seria, especialmente en nuestras relaciones con los demás, o que caeremos en algún error o seremos engañados porque ya no podemos estar tan alertas como debiéramos. Demasiadas son las personas que olvidan que son humanos con debilidades y limitaciones humanas. Si dejamos que el Señor nos guíe en estas cuestiones, evitaremos muchas dificultades. Algunos de los demonios más poderosos que he encontrado han entrado a las personas como resultado de incesto u otras perversiones sexuales, y especialmente el sadoquismo, que es tan popular hoy día gracias al rock pesado, heavy metal rock. Estos poderosos demonios son de un tipo que pueden habitar las tres partes del ser humano a la vez, cuerpo, alma y espíritu. Permítame dar un ejemplo. Una tarde llamó a mi oficina un pastor de una ciudad vecina. Me preguntó si yo era la doctora que se dedica al Ministerio de la Liberación. Al contestarle afirmativamente, me dijo que tenía una joven que yo debía ver ese mismo día. Accedí y llegaron a mi oficina al final de mi horario de la tarde. Jane no es su verdadero nombre. Es una joven de 25 años. Su esposo es un hombre muy inteligente, ligeramente mayor que ella. Ambos habían consagrado sus vidas al Señor como un año antes del matrimonio y habían asistido a la iglesia con regularidad. Habían participado en sesiones de consejería con el pastor y el ayudante del pastor porque Jane era completamente frígida. No habían podido consumar su matrimonio. 3 días antes de venir a verme, el pastor y los otros miembros de la iglesia habían discernido correctamente que el problema era demoníaco y habían tratado de liberarla. No lo habían logrado y como resultado, durante las últimas 48 horas, Jane había perdido completamente sus facultades mentales. Constantemente balbuceaba incoherencias y no podían controlar las funciones del cuerpo, ni comer o beber. No sabía quién era ni dónde estaba. Estaban muy asustados porque el esposo había recibido una llamada de los muy dominantes padres de Jane. Le habían dicho que al siguiente día irían a buscar a Jane para ponerla en un hospital psiquiátrico, que era donde debía estar. Que la llevaran a un sanatorio era lo menos que Jane necesitaba en aquel momento. Tratarla con todo tipo de drogas fuertes y quizás electrochoques le iba a hacer más daño que bien. ¡Qué lío! Las implicaciones legales del caso eran tremendas y mi mayor deseo era decirles que se fueran. Pero me impresionó el esposo, que fuera tan consagrado al permanecer atado a un matrimonio que a los 2 años todavía no se había consumado. Y se veía que estaba desesperado. Le dije que necesitaba unos 20 minutos para inquirir la voluntad de Dios en cuanto a lo que debía hacer. Subí al otro piso y me eché sobre mis rodillas ante el Padre para buscar de todo corazón su voluntad. Casi inmediatamente me hizo sentir completa paz por cuanto deseaba liberar a Jane. Entonces me reveló que nuestra Jane estaba poseída por uno de los poderosos demonios que habitan las tres partes del ser humano a la vez. Aquella gente no se había dado cuenta de esto y por eso había fracasado en su intento de curarla. Más bien habían incitado al demonio, quien estaba matándola metódicamente para que no pudieran liberarla. El Señor me abrió los ojos espirituales y me dejó ver lo que estaba sucediendo
en su cuerpo. Tenía el cerebro destrozado, despedazado, como si algo con enormes garras hubiera tratado de hacerle trizas. Tenía otras partes del cuerpo en las mismas condiciones. El Señor me dijo que ungiera a Jane con aceite y le impusiera las manos y orara con mis manos en su cabeza hasta que quedara liberada. También me ordenó específicamente que en este caso en particular no permitiera que nadie más la tocara. Al regresar a mi oficina traté de explicarles las características de los demonios y por qué no habían podido expulsar a estos. Entonces hice las cosas como el Señor me dijo. Me senté en el brazo del sillón de Jane con mis manos en su cabeza. Inmediatamente comenzó la batalla. Lo primero traté de dominar a un demonio un tanto inferior que la hacía balbucear continuamente y estar tan inquieta. Tan pronto como el Señor lo echó fuera, Jane se quedó tranquila. Todavía estaba totalmente trastornada. Había otros demonios que trataban de interferir y apartar a Jane de mí, pero pronto fueron echados fuera. El último salió chillando. Te crees muy lista, pero no podrás sacar a Yurashua. Es demasiado poderoso y ha estado ahí demasiado tiempo. ¿Cómo entró Yurashua? Pregunté con parquedad. Fácilmente, estúpida, dijo, riendo el demonio. Entró mientras el padre tenía relaciones sexuales con ella siendo niña. Ya el Señor me había revelado que esa era la puerta por la que el poderoso demonio había entrado en Jane. Es bien sabido en círculos médicos que los ataques sexuales traumáticos en la niñez, especialmente el incesto, son una de las causas más comunes de frigidez en la mujer. Se nos enseñó en psiquiatría que el porcentaje de posibilidad de ayudar a esas mujeres es terriblemente bajo. Después de unos 20 minutos, el pastor y los que lo acompañaban se fueron, diciendo que no podían quedarse más tiempo. Confieso que me sentí aliviada. Fue una experiencia memorable para mí. Sentada allí con las manos en la cabeza de Jane, sentía que el poder de Dios era canalizado a través de mí y que fluía a lo largo de mis brazos y manos. Sentía tanto calor, especialmente en los brazos y en las manos, que me sentía incómoda. Después Jane me dijo que mis manos estaban tan calientes que le habían producido quemaduras en el cráneo que parecían de primer grado. Estas desaparecieron como en una hora. La batalla rugía y mantuve esa posición por más de 2 horas. Como siempre, el Señor fue fiel y por fin el demonio perdió su agarre y salió gritando blasfemias. Inmediatamente se produjo un gran cambio en Jane y volvió a estar casi completamente alerta y cuerda. Todavía le quedaba un poco de confusión intermitente y por eso el esposo dudaba que estuviera completamente liberada. Le expliqué que el daño que ella había recibido y se demoraría un poco en sanar de daños físicos. De todos modos, le hice un montón de pruebas médicas en los siguientes días. Quería tranquilizarlos y estar segura de que no se había quedado nada. Jane mejoraba cada día. Todas las pruebas volvían a ser negativas, tal como había esperado. Jane tardó un mes en recuperarse. La última vez que los vi fue como 3 meses después de la liberación. Estaban felices y estaban teniendo relaciones sexuales normales. Y Jen estaba esperando su primer hijo. No me canso de agradecerle a Dios la obra que realizó en aquella joven pareja. El reino de Satanás está más allá de nuestra comprensión. Tenemos que caminar a diario en completa dependencia del Señor en cuanto a sabiduría y orientación. No hay dos personas iguales y cada ataque de Satanás es diferente. No tenemos suficiente inteligencia para descubrir por nosotros mismos los engaños de Satanás. Es mi continua oración que el Señor nos dé sabiduría, porque esta batalla es real y si no estamos en contacto con nuestro capitán, podemos causar mucho daño a quienes tratamos de ayudar. El caso de Jane me lleva a un punto que tristemente muchos ministros de liberación tienden a olvidar. Isaías 42 lo expresa mejor que nadie al describir proféticamente a Jesús.